Hoy, sábado 17 de octubre, escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Queriendo poner en práctica las palabras de Jesús, al que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante los ángeles del cielo, muchos se han decidido a dejar de ser cristianos de bajo perfil y a manifestarlo abiertamente, mediante signos exteriores, colgándose signos tales como cruces, rosarios, escapularios, medallas. Portan pulseras, morrales, playeras con mensajes alusivos a la fe, pegan calcomanías en sus autos, oyen música cristiana y no pierden ocasión de meter el nombre de Dios y de Jesús en sus expresiones, además de hablar de todos los eventos, congresos y apostolados a los que asisten. Cuando alguien que los mira pone cara de fastidio, ellos se sienten orgullosos, pues han logrado su objetivo: que les importe un cacahuate lo que los demás digan de ellos. Si los han criticado y son incómodos para los demás por pertenecer a Jesús, entonces sienten que ahora se han ganado el reconocimiento de Jesús ante los ángeles del cielo. El problema es que en muchos de los casos no caen mal por seguir a Jesús, sino más bien porque no lo hacen, porque lo presumen demasiado y no lo hacen. Su fe se reduce a la fantochada, no se refleja en una vida transformada conforme al Evangelio. Cuando estos, que anuncian a los cuatro vientos su amor por Jesús, son oportunistas, falsos, egoístas, criticones, convenencieros, cuando su fe no es motivo de humildad, sino para hacer menos a los demás y convertirse en sus jueces, cuando no es algo que los mueva a servir, sino solo para poner más pretextos por todo lo que tienen que hacer en sus apostolados, no es este el tipo de reconocimiento que pedía Jesús. De hecho, solamente le están haciendo una muy mala publicidad. El testimonio que deberíamos dar de Jesús consiste en vivir de tal manera que los demás sospecharan que hay algo más en nosotros que solo ser buenas personas, que deben existir en nosotros motivos sobrenaturales para ser así de pacientes, de amables, de serviciales y honestos, que resulte inquietante verte tan feliz aún en medio de la enfermedad, en las privaciones materiales, en la pérdida de un ser querido, que alguien se pregunte de dónde proviene tu fortaleza interior, que alguien no entendiera tu desinterés por servir a los que no son tan agradables y mucho menos te van a retribuir, que de verdad te das a notar por no ser como los demás, pero no como aquel aguafiestas que solo le busca llevar la contra a todos, sino alguien que es tan congruente con lo que cree, que desafía y cuestiona a quien solo se deja llevar por la corriente, que alguien no entiende por qué no tomas venganza de aquel que te hizo daño, por qué le haces un bien al que no se lo merece, por qué no eres corrupto si todos los demás lo son, por qué no eres promiscuo y vicioso si todos los demás lo son, por qué eres feliz si no haces aquello que suponemos que se necesita para ser felices.
Cuando vivimos de tal manera que alguien te pregunte por qué eres así, cuando a alguien le inquiete conocer tu secreto porque en el fondo quisiera ser como tú, entonces ahí es donde reconocerás abiertamente a Jesús. Cuando te veas en riesgo de perder ventajas, oportunidades, puestos importantes, amistades, incluso tu libertad, por ponerte a algo en contra del Evangelio o por reconocer abiertamente tu fe, ahí sí estarás cumpliendo con lo que el Maestro nos dice hoy y serás digno del reconocimiento ante los ángeles de Dios. En resumen, si verdaderamente perteneces a Jesús, no va a ser necesario que lo presumas. Los demás te lo van a notar. Que tengas un día lleno de bendiciones.